¿Podríamos decir que hoy las tinieblas y la oscuridad son malas? Yo digo que no. Entonces yo digo que aunque Satanás pareciera tener un dominio sobre las tinieblas, Dios es Dios de todo. Y siento que incluso allí está Dios y que no es negativo porque Él está. Pero yo te quiero decir, querida persona que nos estás escuchando, nos estás viendo, si no sufres, no puedes ser renovado. Si no pasa tu vida por las tinieblas, nunca vas a ver el resplandor de una luz brillando en tu vida. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos iniciando un nuevo proyecto en nuestro canal de YouTube que tiene por título Llegó la Luz. Y este es un podcast, un espacio que hemos abierto en nuestro pequeño hogar con mi esposa Alexandra, donde queremos reflexionar, conversar y, qué sé yo, que aprendamos juntos acerca de lo que la Biblia enseña realmente acerca de Dios. Entonces, para el día de hoy, ¿no? Nuestro primer podcast, estás viendo que es un poco rústico el fondo, pero vamos a ir mejorando. No tenemos mucho dinero, así que si quieren donar, pueden donar. Pero no, vamos a iniciar. Entonces, ¿qué tema traímos para hoy, esposa? Bueno, hoy trajimos el tema de la oscuridad y la luz y cómo Dios domina ambas cosas. La oscuridad y la luz. Pero ¿cómo es eso? Bueno, nosotros tenemos por entendido que la oscuridad es algo malo. Incluso la Biblia lo presenta como muerte, desolación o tristeza. Pero la Biblia también presenta que Dios domina la oscuridad, habita en ella, incluso soberano dentro de ella. Entonces vamos a explicar cómo se puede comprender eso. Claro, eso es interesante, ¿no? Porque la oscuridad, lo que uno tiene entendido es que representa la maldad. Incluso la oscuridad da miedo, ¿no? ¿A ti te da miedo la oscuridad? Claro, sí. A mí ya no me da tanto miedo la oscuridad, pero se dice eso, ¿no? Y que la oscuridad habita el mal y todas esas cosas. Pero para comenzar un poquito, yo quisiera irnos al primer versículo de la Biblia que habla acerca de este tema. ¿Qué versículo es? Génesis 1. Ajá. 1:4. 1:4. Correcto. Entonces Génesis 1:4 dice... vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Ay, esa moto va pasando, no pasa nada. Pero fíjese, separó la luz de las tinieblas. Yo quisiera hacer una pregunta, ¿no? Que esto va un poco más a la imaginación. Antes de que Dios creara la luz en el sistema solar, ¿existía la luz? No sé, es peligroso. Esa parte un poco peligrosa, pero quizás sí ya existía. Quizás sí ya existía. Lo que tenemos entendido, ¿no? Es que la Tierra fue creada por Dios. No sabemos en qué momento, ¿no? En algún momento Dios creó la Tierra y el universo, todos juntos, lo creó. Pero específicamente en un punto de la historia, en un punto de la eternidad, Dios empieza a crear vida en la Tierra. Y ahí es cuando se acerca al sistema solar y empieza a darle como, qué sé yo, funciones a cada uno de los planetas, de la estrella y de los satélites naturales que tenemos para empezar a formar vida, ¿no? Y una de las primeras, o la primera cosa que le empezó a dar función fue a la estrella que nosotros llamamos Sol. Podemos decir que quizás la encendió, ¿no? O quizás direccionó la luz. No sabemos qué fue lo que hizo, pero lo que sabemos es que originó la división de lo que es el día y la noche. Ahora, podemos creer que es una división como que se contrapone, ¿no? O que se opone una a la otra, pero es algo sumamente natural, porque al decir que Dios creó, por decirlo, el día y la noche, estamos queriendo decir que el Dios empezó a darle como esa rotación a la Tierra y que en su propio eje diera vuelta, y cada vuelta era 24 horas que dura un día, ¿no? Entonces, por eso es que de ahí en adelante empieza a decir, y fue la tarde y la mañana el primer día. Claro, también tenemos entendido que por revelación Moisés dijo, ¿no? Que fue la tarde y la mañana, hablando de un periodo de 24 horas. Pero la idea de que la luz y las tinieblas comenzaron no fue en forma de oposición, sino creando un ciclo de
trabajo, descanso. Trabajo y descanso. A partir de ahí, ¿qué podemos entender acerca de la relación que tiene la luz y la oscuridad? Precisamente lo que mencionábamos hace un comienzo, que se complementan. No se oponen, sino que son un complemento. ¿Y a partir de qué momento comenzamos a ver la oscuridad como algo malo? Bueno, fíjese que en lo que estaba leyendo, Dios no es un Dios de dualidad, o sea que no es Dios de dos cosas, sino que es Dios de todo, es un Dios centrista y no dualista. Y la dualidad viene del zoroastrismo persa, también lo creían los griegos en su mitología y en su filosofía, y se introdujo al cristianismo en el siglo II y en el siglo III, y al judaísmo también. Mientras se hacía el proceso de la creación de la Biblia, también se introdujo. Entonces son esas, por decirlo, esos imperios o esas culturas los que creen en la dualidad. Pero Dios es un Dios, como les explicaba, centrista, es decir, Él es Dios de todo, no es Dios de unas cosas y de otras no. Los que creen en la dualidad son precisamente estos imperios, principalmente Grecia, creía en la dualidad. Sí, yo creo que a lo que ingresó el pecado en el planeta Tierra entero, comenzó a pervertirse todas las cosas. Podríamos decir que Dios aprovechó ciertos aspectos de la vida y los volvió negativos y los tomó para sí mismo. Pero si los ponemos a ver, antes del pecado, el amor natural era algo 100% bueno. El amor en naturaleza era algo bueno antes del pecado. Cuando ingresa el pecado, el amor se redirecciona al lugar equivocado, cae sobre mí y se convierte en egoísmo. Entonces, algo que incluso es bueno por naturaleza, el pecado lo distorsionó. Podríamos decir que eso ocurrió con la oscuridad. En el tema de que la oscuridad comenzó a ser algo malo, porque el pecado ingresa al ser humano, trastorna nuestra mente y comenzamos a ver las cosas como un poquito diferente a lo que realmente eran. Pero ahora que vivimos en un mundo de pecado, ¿no? Estamos aquí en el mundo lleno de pecado y Satanás incluso se le dice que es el rey de las tinieblas, ¿no? El que habita así en la oscuridad. Podríamos decir que hoy las tinieblas y la oscuridad son malas. Yo digo que no. No. ¿Las tinieblas son buenas? Sí, Dios es Dios de todo y Él habita en las tinieblas, porque precisamente les traje un versículo que dice Éxodo 19, el capítulo 19, el versículo 20, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo del 10 al 21, y el Salmo 97, 2, dicen que Dios habita en ellas. Y no lo hizo antes del pecado, y ya no lo hace. O sea, lo hace siempre, porque Él es soberano en todas las cosas que ha creado. Entonces yo digo que aunque Satanás pareciera tener un dominio sobre las tinieblas, Dios es Dios de todo. Y siento que incluso allí está Dios y que no es negativo porque Él está. Sí. ¿Y de qué manera podemos ver esto, no? O sea, hay muchas formas de verlo. Incluso se puede malinterpretar y podrían creer que nosotros estamos diciendo que las tinieblas o el gobierno de Satanás, del gobierno de Satanás se puede sacar algo bueno. Y no es así del todo, ¿no? No es así del todo. Lo que queremos decir es que Dios en un comienzo crea el ciclo o crea esta división entre la luz y la oscuridad, no como para diferenciar algo bueno de algo malo, sino simplemente para crear el ciclo de trabajo, descanso, encendido, apagado. Esta dualidad que es necesaria en cuerpos físicos mortales como somos los seres humanos, porque se supone que teníamos que comer del árbol de la vida para vivir eternamente, porque no hay inmortalidad innata en ningún ser, solamente en Dios. Entonces, para mantener la vida estable, existía esta combinación de lo que se le conoce como luz y oscuridad. Ahora que ingresa el pecado, la oscuridad, como que Satanás quiso gobernarla y quiso tomarla para sí. Pero como Dios es experto en tomar las cosas y sacar lo positivo de ellas, ¿qué fue lo que hizo? Y vamos a resaltar un personaje bíblico del que mucho se ha hablado, ¿no? Que es en este caso Job. Gracias por recordarme el personaje. Job, este personaje es Job, que durante mucho tiempo vivió en la luz, ¿no? Pero llegó la oscuridad a su hogar. Y podríamos decir que, oye, que pobrecito Job,
Satanás se acercó y la oscuridad invadió toda su vida y todo su hogar. Pero la pregunta sería, ¿Dios sacó algo bueno de eso? Sí, claro que sí. Incluso quería leerles algo, dice, es a través de la oscuridad del sufrimiento humano que Job establece una relación más íntima con su Redentor, que controla lo que Satanás puede y no puede hacerle a Job. Las malas intenciones de Satanás se ven frustradas porque Dios utiliza las tinieblas para acercarse a sus hijos que sufren. Amén. Esto es interesante porque ahora, desde que ingresa el pecado, se relaciona la maldad, el sufrimiento, la tristeza, el odio a las tinieblas, a la oscuridad. Se relaciona siempre para eso. Pero podríamos decir, el sufrimiento en nada me beneficia, ¿no? Los problemas en nada me aportan. La maldad más bien hay que erradicarla. Y es así. Cuando Jesús venga por segunda vez, va a erradicar toda la maldad y va a secar toda la lágrima de los ojos de todos los seres humanos. Pero mientras vivamos en esta tierra y el pecado esté infectando los corazones de todos los humanos, necesita Dios hacer algo para limar, ¿no?, las asperezas del carácter de nosotros, para asemejarnos cada vez más a su carácter, que es amor. Y la forma de hacerlo es permitiendo que el sufrimiento nos toque nuestra vida, nos toque, porque es de esa forma que nosotros vamos a poder romper cosas de nuestra vida que necesitamos erradicar para seguir volando. A mí me gustó mucho, mi esposa se le gusta estudiar los animales, ¿cómo que se llama eso? Esa ciencia. Etnología. A mi esposa le gusta mucho la etnología. Y hay una historia que ella me contó hace tiempo que a mí se me quedó en la mente, pero yo quisiera que la cuentes tú. La historia del águila, ¿no? Que les crecen las uñas. ¿Cómo es eso? Sí, claro. Lo que pasa es que todos los seres vivos tenemos un proceso, ¿no?, de crecimiento, nacimiento y pues ya la decadencia. Pero en el caso de las águilas, ya llegan como a su edad mediana, digamos unos 40 años ya de vida, donde tienen dos opciones, dos caminos. O se renuevan o fallecen. Y el proceso de renovación es bastante complicado para ellas. Tienen que subir a lo más alto, o sea, a lo más alto, a un pico muy alto, ¿verdad? Y empezar un proceso bastante doloroso porque como pasan toda su vida cazando, toda su vida pues consiguiendo el alimento, pues el pico se les encorva, las garras también se les encorvan, pierden las plumas. Entonces este proceso de renovación consta de que ella pueda en una montaña muy alta pegarse el pico o chocar su pico contra las rocas, ¿verdad?, hasta que se le desprenda. Obviamente eso duele mucho, como uno arrancarse la boca. Darse hasta que le suelte el pico para que le pueda crecer uno nuevo recto, porque el que tenía era encorvado de tantos años cazando, de tantos años consiguiendo su comida. Y con las garras igualmente, tienen que darse contra la roca hasta que se les salgan todas sus garras para que les crezcan unas nuevas. Igualmente con sus plumas, con su pico nuevo, tienen que sacarse las plumas uno por uno, quedar peladitas, rosaditas, hasta que le vuelvan a salir sus plumas. ¿Es eso o es morir? Pero ellas valientemente prefieren renovarse. Por eso hay un versículo muy conocido en el libro de Isaías que dice, y renovarás tus fuerzas como las águilas. Por eso es por su proceso de sufrimiento, pero surge una nueva vida. Igualmente que el parto, la naturaleza enseña que después del sufrimiento surge una nueva vida. Después de pasar trabajo, viene algo mucho mejor. Entonces, es eso de la mejora del carácter a través del sufrimiento. Esto es complejo, ¿no? Porque crea como una disonancia cognitiva en nuestra mente de todo lo que hemos creído que la felicidad o las cosas buenas son las que te hacen progresar y avanzar, pero la vida realmente no es así. La naturaleza nos enseña, la vida de personas que hemos conocido nos enseñan. Hay un canal en Instagram que tiene una frase interesante que colocan a personajes famosos venezolanos que han hecho grandes cosas en el extranjero. Ajá. Y esa página primero comienza con todo lo maravilloso que logró este personaje, pero dice una frase interesante. ¿Cómo es la frase? Pero no todo fue color de rosa. Pero no todo fue color de rosa. Y ahí comienza a pasar las vicisitudes, los problemas que pasó esa persona para llegar a donde estuvo. De la misma forma el águila, pobrecito, yo no me imagino quitarme todas las uñas, arrancármelas, sacarme todos los dientes, quitarme todos los pelos de mi cabeza, y después tanto sufrimiento
esperar con hambre todos esos días que me crezca para renovar mi vida y comenzar nuevamente. Y muchas veces tomamos el versículo de Isaías como algo positivo, que es positivo, claro, pero como algo maravilloso, que Dios va a hacer que, oye, salgas y resurjas. Pero yo te quiero decir, querida persona que nos estás escuchando, nos estás viendo, si no sufres, no puedes ser renovado. Si no pasa tu vida por las tinieblas, nunca vas a ver el resplandor de una luz brillando en tu vida. Sí, nunca. Lamentablemente así fue. Y esto es algo que nos enseña el mismo Jesucristo, ¿no? Jesucristo dice que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Jesús, dice Filipenses 2, si no me equivoco, el versículo 6 y 7, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, ¿no? Se despojó y dice, se colocó en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todos los sufrimientos de Cristo no se comparan en un más mínimo en los sufrimientos que hemos vivido nosotros. Pero lo maravilloso de esto es que Jesús sufrió, Jesús murió, pero resucitó. Y si Él no hubiese muerto, no hubiese resucitado, no hubiese vencido la muerte, no hubiese vencido el pecado, no hubiese recibido su reino y no tuviésemos esperanza de heredar eso mismo para nosotros. Y eso es lo que Dios espera de nosotros como seres humanos. No es que Dios sea sádico y quiera hacernos sufrir, sino que es el sufrimiento o el dolor el que va a limar, como le estaba diciendo, las asperezas de nuestro carácter que nos quieren inclinar siempre a lo malo. Nos quieren inclinar a una vida placentera, donde yo me aprovecho de las personas y que nos quieren eliminar de todas esas cosas para surgir, para renacer como lo que realmente Dios quiere que seamos. Personas plenas, con un carácter semejante al de Dios. Wow. Se aprende muchísimo, la verdad. ¿Qué tienes que decir? ¿Qué ibas a decir? Iba a decir que no todo fue color de rosa en la vida de Jesús, porque sí sabemos que Él resucitó, y por eso nosotros tenemos esperanza y va a volver a venir y todo esto, pero Él se vio en un momento muy oscuro de su vida, cuando estaba allí colgado en la cruz. El libro de Marcos, el capítulo 27, dice que Él le exclamó a Dios que dónde estaba y por qué lo había desamparado. Es una moto que va pasando. Sí. Sí, lo dijo muy desesperado. Incluso tengo el versículo aquí, dice Eli, Eli, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 27, 46. Pero entonces dice que la creación inanimada de Dios no podía mirarlo, incluso, mirar esa condición, y el sol apagó su luz y la oscuridad, por así decirlo, rodeó la cruz para que no se viera esa escena tan dramática. Entonces Dios puede controlar la oscuridad, incluso para tapar la desnudez del Hijo de Dios que estaba allí colgado. Y por eso es increíble ver cómo Dios puede utilizar la oscuridad, porque habita también en ella, la domina, utiliza las cosas malas para darnos a nosotros cosas buenas o grandes lecciones. Porque si Jesús no hubiese pasado por ese momento tan oscuro, probablemente ya nosotros no estuviésemos por aquí. Entonces es importante dejar de mirar la oscuridad o los problemas como el fin de nuestra vida, sino es más bien el comienzo. Sí, los problemas, los momentos difíciles, las tristezas, no es el final de la felicidad. Es una oportunidad de más felicidad, de una vida más plena, de momentos más sólidos en nuestra relación con Dios. Eso es lo que debemos ver, ¿no? De los problemas, las dificultades. Como decía mi esposa, no sé si alguno de ustedes está enterado de esa realidad, pero cuando Jesús estaba quitando en una cruz desnudo, lleno de sangre, en esa escena tan humillante, alrededor de la cruz se apoderaron las tinieblas y nadie pudo verlo por un periodo de tiempo. Y en ese periodo de tiempo Jesús estuvo rodeado de las tinieblas, porque Dios las usó para esconder la desnudez de su Hijo. Lamentablemente luego se van las tinieblas, Jesús dice sus últimas palabras, que aunque parecen palabras de derrota, eran palabras de victoria. Sí, claro que sí, porque su mente humana también, porque Él era también humano, parte de Dios, le diría como, bueno, te perdiste, tu sacrificio no es en vano, no lo lograste, pero en ese momento tuvo firmeza en su mente de decir, bueno,
en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, hice lo que pude, y bueno, espero tú me recibas. Entonces eso es algo muy interesante porque incluso hasta él estuvo en un momento muy oscuro de su vida, muy duro y muy difícil, pero en ese momento tuvo la fortaleza de confiar en Dios en su mente, pues repetirse. Bueno, Él aún está conmigo, aunque no lo sintiera de esa forma. Muchas veces uno en los problemas o en las dificultades siente que Dios no está allí, pero hasta en esos momentos oscuros Él está allí porque como lo que queremos traerles esta noche ya, es que Dios incluso habita en la oscuridad, Él está en medio de los problemas, Él domina todo, no hay nada, dice una escritora adventista, no hay nada que pase en el mundo que Él no se entere, ni siquiera una hoja se cae sin su aprobación o que Él esté al tanto de eso. Entonces no podemos decir que Él nos abandone en los problemas, y eso es lo que nos enseñó Jesús en ese momento. Amén, así es. Y bueno, pudiéramos seguir hablando bastante acerca del tema, pero ya se ha terminado el tiempo por el día de hoy, o por la noche de hoy, pues ya está oscurito, ya de noche, aunque... Pero bueno, espero que alguna de las cosas que ya hemos dicho, o con alguna de las cosas que ya hemos dicho, hayan podido reflexionar en algo. Recuerden siempre que en la oscuridad también habita Dios. Por más que se diga que Satanás es el rey de las tinieblas, Dios también puede habitar en aquellos lugares para sacarte de ahí y llevarte a su luz admirable. Y por eso el título de este podcast se llama Llegó la luz. Llegó la luz. Y esperemos que la luz de Dios ilumine tu vida. Amén. Eso es todo. Dios te bendiga y bueno, shalom. Chao.